Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa, La Pica en Flandes, la voz del mundo cívico-militar, aquí en Informa Radio y en distintos canales YouTube, entre ellos el mío en particular. Este programa dirigido, como digo, al mundo cívico-militar en su cita semanal, abordando y tratando cuestiones de gran interés. Aquí sobrellevando los calores del verano, pero al pie del cañón. Además, hoy casi con un poque de ases que tenemos en nuestro programa y vamos a plantear cuestiones yo creo que son de gran interés y calado entre todo el mundo cívico-militar. Por lo tanto, queridos oyentes, gracias por estar una vez más con nosotros y siempre como hacemos les rogamos que sean nuestra unidad de transmisiones y compartan estos audios con todos sus círculos y sus contactos. Tenemos una mesa de debate de gala hoy comandada por nuestro teniente general don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Participante, no comandando. He mandado bastante. Qué alegría verle y poderle escuchar, ¿eh? Y enviarle un cariñoso saludo militar, ¿eh? Por parte de toda la pica en Flandes, mi teniente general. Está Agradezco en estos momentos de debilidad. un honor que esté con nosotros. Está también nuestro general don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi general. Ay, buenas tardes. También está con nosotros nuestro general y editor don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, mi general. Y nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos igualmente. Buenas tardes. Y quien les habla, Guillermo Rocafort, el presentador del programa, antiguo caballero legionario del Tercio Gran Capitán y también caballero legionario almogávar, paracaidista de honor, para servirles. Aquí estamos, como digo, en esta nueva cita semanal y como hacemos siempre, pues vamos a leer rápidamente estas efemérides que nos prepara, como siempre, magistralmente nuestro coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le enviamos un legionario saludo. Fechas importantes. Mañana, o sea, hoy miércoles, porque este es un programa que se emite los miércoles en Informa Radio, aunque se emite, digamos, con un día de antelación en mi canal YouTube. Lo digo porque si aquellas personas que les guste el programa y que nos oigan por primera vez pueden entrar o bien en Informa Radio, tiene una app magnífica y ahí buscar todos nuestros programas, o bien en mi canal YouTube tienen ya, digamos, el vídeo, lógicamente con el audio, de todos nuestros programas anteriores. A ver, eventos importantes. 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen, patrona de la Armada. Fecha importantísima, nombrada como tal por Real Orden de la Reina María Cristina el 19 de abril del 1901. Otra fecha importante, el 16 de julio del año 1212, la batalla de las Navas de Tolosa. Batalla decisiva no solamente para España, sino para la cristiandad y Europa en su conjunto. Otra fecha importante, el 22 de julio del año 1512, incorporación de Navarra a la Corona de Castilla. Otra fecha importante, el 19 de julio del año 1808, la batalla de Bailén, la primera derrota de las fuerzas napoleónicas en Europa, ¿eh? El general francés Dupont fue derrotado por las fuerzas españolas. Otra fecha importante también es el 17 de julio del año 1966, el inicio del alzamiento nacional en Melilla. Y ya para acabar, otra fecha importante, el 18 de julio del año 1957, inauguración del Valle de los Caídos. Bueno, pues como ven, queridos oyentes, como siempre, las efemérides tienen un papel importante en este programa y por eso siempre las mencionamos las primeras, después de las presentaciones de la mesa de debate. Vamos a entrar ya en materia, tenemos muchísimos temas que tratar y vamos a empezar por un tema que se planteó hace ya unas semanas, que es el tema de las puertas giratorias. Las puertas giratorias es un tema que no solo afecta al mundo político en general o al mundo civil, está en el mundo militar, es una realidad. Y para ello vamos a hacer un análisis y un debate sobre el particular, porque consideramos que es importante enviar una opinión y contrastar criterios distintos al respecto de esto, que es, como digo, una de las cuestiones pues, más capitales hoy en día en los tiempos modernos. Para ello, nuestro general don Juan Cifuentes nos va a hacer una exposición del tema y luego tendremos un animado debate. Adelante, mi general, por favor. Sí, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, en un Pica en Flandes de hace unas semanas se planteó este tema, pero no tuvimos ocasión de comentarlo, ¿no?
Esto vino a raíz de algunas publicaciones en prensa donde se extrañaban o informaban sobre una serie de movimientos de mandos militares de alta graduación que habían sido captados o habían empezado a trabajar en empresas importantes civiles, ¿no? Y se habló de las puertas giratorias y demás. En fin, este es un tema que se repite de vez en cuando. Cada vez más personal militar, al terminar su servicio en activo, pasa a empresas civiles. Yo conozco de muchísimas empresas, ya conozco a militares en ellas que participan y colaboran y ayudan a que esa empresa pues pueda salir adelante o pueda tener mejores resultados. El caso es que, bueno, se planteaba la duda de si los altos mandos militares inmediatamente podían pasar a una empresa civil. Si recordáis, hubo una época en la que creo que se marcaban como 2 años, ¿no? Había una especie de periodo vacío de 2 años en el que cuando dejabas el servicio activo no podías ocuparlo, puesto que tus conocimientos o la información de la que has dispuesto hasta ese momento, pues, y si inmediatamente te pones a trabajar en una empresa civil, evidentemente, pues algo de ese conocimiento se trasvasa, ¿no? Y puede ser, pues, la ley de la competencia ahí pues tenía algo que decir. Sin embargo, este periodo este lapsus de tiempo que se marcaba, creo que no solamente con los militares, sino también con altos cargos de la administración en general, ¿no? Pero bueno, yo hablo del mundo militar, lo demás no lo sé. Esto se quitó hace unos años y ahora prácticamente cuando pasas a la reserva o pasas a retirado, cuando pasas a la reserva, solicitas la compatibilidad de percibir el dinero que te corresponde por estar en la reserva, si es que no tienes destino, con un trabajo civil. Y ahí podríamos distinguir y podemos abrir el debate en dos temas, ¿no? Una cosa es el personal que está en reserva, es decir, está disponible, depende del Ministerio de Defensa, pero puede tener destino o no, porque no hay destinos para todo el personal que está en reserva. Y ahí pues, puede ser más discutible si puede estar realizando o compatibilizando esa reserva con un trabajo civil. Y luego el personal retirado, que bueno, pasa a la Seguridad Social, ya no depende del Ministerio de Defensa y bueno, pues lo que hace es incorporarse directamente a una empresa civil para seguir trabajando en lo denominada ahora jubilación activa, ¿no? Bueno, la verdad es que la industria de defensa, ya hemos hablado varias veces en el programa de que es necesario que se le dé un impulso, es necesario que se agrupen, es necesario que haya empresas potentes, es necesario que haya empresas competitivas con respecto a otras del exterior, para que no acabemos comprando lo que otros hacen, sino que intentemos y nos esforcemos porque haya un conocimiento en la industria nacional suficiente para proveernos y autoabastecernos nosotros mismos de nuestros materiales, equipos, armamento y municiones. Eso lo hemos comentado muchas veces. En ese sentido, yo sí considero positivo la presencia de militares en las empresas. Creo que alguna vez lo he comentado, no solo en las empresas, sino en los medios de comunicación social, en los partidos políticos. Es decir, que haya militares que hablen del mundo militar, que puedan dar una información de lo que es el mundo militar más veraz y más realista, y que es una forma de acercar también las Fuerzas Armadas a la vida civil. En este caso de las empresas, lo normal es que los militares que pasan a empresas suelen ser empresas de armamento, y la mayoría que conozco son empresas dedicadas a la industria de defensa, empresas de la industria de defensa. Pero bueno, también los hay que se hacen autónomos y crean su propia empresa, o también los conozco que se van a empresas que no tienen nada que ver absolutamente con el mundo militar, o bien empresas que trabajan temas duales. Por ejemplo, imaginaos una empresa de construcción, pues lo mismo da construir una residencia de estudiantes que una residencia para soldados. Es decir, que lo que ellos producen son bienes que son duales y que pueden servir a las Fuerzas Armadas y al mundo civil. Cada vez veo más militares en empresas. Creo que es bueno que las empresas reciban directamente la idea de lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, de las necesidades de las Fuerzas Armadas. Y bueno, ahí ya entraríamos en discusión si la empresa es nacional, internacional. Ya podríamos aquilatar un poco más. En fin, es un tema que se puede prestar efectivamente a distintas opiniones,
pero en rasgos, en líneas generales, yo veo positiva la presencia de militares en la empresa civil, sobre todo la dedicada a la industria de defensa. No sé si, ¿qué opináis vosotros? Adelante. Muchísimas gracias, mi general, por su magnífica intervención. Adelante, mi teniente general. Bueno, creo que ha orientado de una forma muy positiva el tema, el general, y yo le aplaudo y lo comparto. Pero yo no estaba hablando en aquel programa de esos señores. Por supuesto que como existe en todas las profesiones, hay unos señores que tienen unas cualidades capaces de también hacer un trabajo en una empresa civil propia o ajena y aportar, en el caso de la milicia, pues temas que le viene bien al ejército, a las Fuerzas Armadas. No era ese el tema. El tema es que se concatenan una serie de circunstancias en los mandos militares que yo, haciendo un resumen, comentaba que los ejércitos tienen que ser mandados por generales y no por directores generales. Y están saliendo los altos mandos del ministerio, o bien directores generales, o jefes de gabinete, de directores generales, o de subsecretarios, o del mismo ministro, y luego pasan a mandar ser gemes o gemal, con un alto porcentaje de, vamos a llamarle, intencionalidad política del gobierno de turno que le ha nombrado. Estos señores normalmente aguantan y siguen el camino que les marcan los políticos, no siempre pensando en que ellos son los mandos del ejército y que su preocupación son sus subordinados y su misión, sino que expanden, como luego hablaremos del tema de qué ha pasado ahora con el GEMAT y con el almirante Segenpol también, en defensa de la postura del presidente del gobierno sobre el porcentaje con la OTAN. Bueno, pues hay una serie de GEMAT y de GEMES pues, que han pasado directamente, después de hacer el papelón al mando de sus ejércitos o de las Fuerzas Armadas, pues han pasado a ser asesores, que yo no sé a cuántos consejos de administración asistirán, pero tienen un buen sueldo y si le harán mucho caso o si ellos hacen algo para que les hagan caso. El caso es que terminan una profesión y enganchan con otra que les da un buen resultado económico y ahí están. ¿Qué hacen además por ejemplo? Pues hombre, dentro de lo malo, lo menos. Pero a mí me cuesta trabajo que gemes que han pasado o pasaron en su día a la empresa Santa Bárbara, ya sabemos qué ha pasado en la empresa Santa Bárbara. Prácticamente ha sido fagocitada por una empresa multinacional. Y otros que directamente ni Santa Bárbara, ni municiones, ni armamento. Directamente a Endesa, consejero de Endesa. Pues ya me contará que afecta, en fin, que no nos apague la luz y cosas de esas. Pero es para unos y para otros. Y eso es lo que yo me refería. Otro GM que metió también la pata de Ejército del Aire, pues la ministra lo mandó a Estados Unidos también, por quitarlo de en medio de las vacunas aquellas que habían dicho, que dijo que debía dejado de decir, pues ante la duda, como lo había sido nombrado de esa forma, pues a Estados Unidos, a una empresa también, a forrarse. Y, en fin, esos son los que yo me refería. Por supuesto que hay muchos militares con mucha valía y que son capaces en una empresa de orientar si hay algo relacionado con la milicia, orientarlos. Igual que desgraciadamente, y eso no es puertas de giro ni de giro ni de nada, hay jóvenes oficiales
muy valiosos, primeracos de promociones, que dejan la milicia porque llega una empresa, se los presentan, los conocen, y claro, la empresa esa les ofrece un futuro y sobre todo un presente mucho mejor económicamente o socialmente que en su puesto de teniente o capitán o comandante. ¿Eh? Y oficiales de mucha valía o suboficiales también han dejado el ejército para apuntarse a Amazon o a cualquier empresa de estas. ¿Por qué? Porque saben que son gente disciplinada, gente ordenada, gente que sabe de organizar, y, en fin. Entonces eso me parece muy bien, me parece una pena que un joven oficial deje el ejército porque le ofrecen algo distinto, pero sí. Si lo quiere, pues es su decisión. Ahora, las puertas giratorias es, vamos a llamarle, un premio a los obedientes. Y eso es lo que a mí me parece mal. Y obedientes hemos visto ya unos cuantos. Nada más. Muchísimas gracias, mi teniente general. Cedo la palabra a nuestro general Fontela. Adelante, mi general, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos, sobre todo el teniente general, y eso solamente yo haría una matización. No son obedientes, pues obedientes somos militares. Si yo diría la palabra sumiso, los sumisos, que es un pequeño matiz. Y voy a poner un ejemplo de lo que dice el teniente general. El desastre anual, famoso desastre anual, se debió principalmente a que el general Damaso Berenguer, que era el alto comisario, venía de ser ministro de la guerra, de un cargo político. Y como era ya un cargo político, sabía que al gobierno de Madrid le molestaba que mandaba fuerzas a Marruecos. Y entonces, a pesar de que el general Silvestre le avisaba del peligro y le pedía insistentemente recursos humanos y materiales, este se resistió a pedirlo a Madrid. Y cuando se dio cuenta, era tarde. Todo para quedar bien, para no quedar bien con el gobierno, porque sabía, como venía de ser ministro, que, que no quería simpático mandar nuevas fuerzas a Marruecos. Y ahí vino el desastre anual. Y esa misma historia, pues la estamos viendo, que por ser sumisos al mando político, pues pasa lo que está pasando. Entre las cosas, el 2,1%. Nada más. Muchísimas gracias, mi general. Cedo la palabra a don Fernando. Pues sí, un poco muy de acuerdo con lo que han dicho nuestros generales. Es decir, el aprovechar la experiencia que da, digamos, la carrera militar y el mando militar es algo muy corriente en muchos sitios. Creo que un modelo es Estados Unidos, donde allí muchos militares pasan tanto a empresas privadas, especialmente de la industria de defensa, o incluso hacen carreras políticas, pues no olvidemos, incluso llegando a la presidencia. Eisenhower fue un antiguo general, por hablar del siglo XX. Si nos remontamos al XIX, tendríamos a Grant y otros ejemplos. O en altos puestos como la Secretaría de Estado, donde estuvo el que fue jefe del ejército cuando la guerra del Golfo, digamos, y la verdad es que su actuación en esa medida, como todas, digamos, criticable, pero en general se puede decir que fue, digamos, adecuada al puesto. Pero, vamos a decir, el problema es cuando no estamos cogiendo, como bien ha dicho el teniente general, lo que son las cualidades, sino lo que estamos es haciendo un mal uso de ello, favoreciendo, colocando amiguetes o intereses, como por ejemplo, pues pasa con, pues eso, en empresas eléctricas donde tenemos que Red Eléctrica está llena de antiguos ministros y así hemos tenido el apagón que tuvimos.
Es decir, las cosas tienen que ser bien cuando se hacen con motivos profesionales, inadecuadas cuando se hacen por relaciones personales. Muy bien. Creo Pues que quería decir algo en teniente general. sí, mi teniente general, ¿quiere comentar algo? No, que hablando de la potencialidad del militar, pero ya hablando de soldados, ¿eh? A mí me pilló haciendo maniobras con la brigada paracaidista inglesa en Aldershot y pillé allí el día que dejaban el servicio activo una serie de tropas y la puerta estaba llena de empresarios captando a cada soldadito para llevárselo a su empresa, porque son personas de gran confianza. Y las empresas en Estados Unidos, también por experiencia propia, de conocer personas allí cuando estuve en el Estado Mayor Combinado, pagan muy bien a los antiguos militares o los que dejan la milicia para irse a la empresa. Pues son personas que a la empresa le funcionan muy bien y sepan o no sepan de qué va, aprenden y tienen más confianza a los empresarios que no al que viene de fuera. Nada más que era eso. Muy bien, si me permiten simplemente, aunque soy el menos indicado para comentar estas cuestiones por mi desconocimiento sobre la materia, pero antes de ceder la palabra a nuestro general Cifuentes para que remarque y amplíe también en su planteamiento, recordar que en el caso que yo, como simplemente civil, conocedor del tema de forma colateral, está el caso de los pilotos de líneas aéreas comerciales de Iberia. Acordemos la controversia que había, que si eran pilotos militares y que luego, claro, lógicamente se querían pasar al mundo civil, al mundo de las líneas aéreas comerciales porque les pagaban mucho más y eso generaba pues mucha tensión. Por otro lado, también a mí me parece que, digamos, el mundo civil debe asumir y debe captar esos talentos, sobre todo de aquellos altos oficiales o profesionales de tropa, simplemente que finalizan su servicio o su vida militar porque están muy preparados y la verdad es que hay que, como siempre hemos dicho, canalizar vías de comunicación entre el mundo militar y el mundo civil, sobre todo en el área de la ingeniería y en el área del mundo de la empresa en general, porque sí, y porque luego hay muchos coroneles que por hecho de que no asciendan, porque se acaba ya su carrera militar, pues se quedan en lo mejor de la vida con una preparación militar impresionante y que tienen un horizonte laboral pues muy limitado y es una pena, sobre todo para la nación, porque es que saben mucho, saben muchísimo y están en lo mejor de la vida. Esa es la cuestión, están en la mejor de la vida. Y por otro lado, también conozco el caso de jóvenes oficiales, algunos que, como bien se ha comentado, dejan el trabajo porque vienen ofertas profesionales más interesantes y otros también porque, bueno, pues que ven que en términos de salario no se encuentran tan bien como pueden estar en el mundo de la empresa privada. Y eso también es una pena. Es decir, que se pierda talento militar para una nación como España es verdaderamente una pena. Adelante, mi teniente general, por favor. No, que hablando de esto, pues se dan muchos casos y distintos. Como hay mucho uniformado también en el ministerio, pues en el ministerio resulta que llega uno a la edad de retiro de reserva y ahí queda en un puesto en el ministerio porque en fin, sabe de milicia y es bueno dejarle ahí. Habrá otro en edad reglamentaria que pudiera sustituirle, pero no, ese se ha portado bien. Y tenemos los alargamientos de edad de retiro. Creo que el actual GEMAT anda por los 71 años. ¿eh? La edad de retiro es a los 65. Yo no digo que sea buenísimo, que creo que no, pero con 65 años se podía retirar y dar paso a otro teniente, a otro general de ejército que ocupe ese sitio, o general, o almirante general, pero no. 6 años de propina o, o váyase usted al Consejo de Administración de Endesa. Eso es lo que yo digo, es lo que yo digo de puertas giratorias. Queda muy claro, mi teniente general. Cedo la palabra a nuestro general Cifuentes. Adelante, mi general. Bueno, pues ya está dicho, lo que han dicho los generales está bien. Yo, en mi experiencia, sí que no me importa que haya un trasvase de personal de la parte
digamos, civil a la militar, ¿no? De hecho, yo estuve en el Ministerio de Defensa y volví a una unidad operativa. Y me alegro de que haya podido ser así. Y bueno, siempre aprendes un montón de cosas desde ese otro mundo que te pueden venir bien y que pueden venir bien a tu acción de mando posterior, ¿no? Sí, pues es el tema de las especialidades, ¿no? Si soy especialista en esto, ya me quedo ahí para siempre o puedo moverme, ¿no? La movilidad de las Fuerzas Armadas, pues también ha hecho que las unidades mejorasen, ¿no? Las unidades mejorasen, facilitando que entrasen nuevos cuadros de mando en las unidades. En fin, la verdad es que es una historia que hay ejemplos de todo. Desde luego, el ejemplo que ha puesto el general Fontela está muy claro. Y ahí el tema es la sumisión. Es decir, una cosa es tener criterio, aprender, saber cómo se mueve, cómo se desenvuelve la política, y otra cosa es ser sumiso a la política. Creo que se ha comentado algo del 2,1%. Si queréis, hablamos un poco Sí, del sí, tema del porcentaje. tenemos 10 minutos por delante, mi general, en esta primera parte. Muy bien, yo os digo cómo lo veo en la postura que cuando el GEMAD habló del 2,1% y de que éramos capaces de cubrir las capacidades militares con ese porcentaje, dando así ante la opinión pública un respaldo a la tesis del presidente del gobierno. Bueno, en este caso, cuando se decide, o sea, antes de que se decidiera el 5%, se habló del 2%. El 2% era el objetivo y se estaba apretando a los países de la OTAN para que alcanzasen el 2%. España lo tenía marcado para el 2029, si recordáis. Y entonces las instrucciones que seguro recibió el GEMAD fue que se efectuase un planeamiento para alcanzar en 2025 ese 2,1% de gasto en defensa. Y ahí su Estado Mayor conjunto se pone a trabajar y, bueno, con el planeamiento por capacidades, las, los sistemas de armas que hay cargados y tal, pues rápidamente sale que los paquetes de capacidad que requiere la OTAN para el resultado fue favorable y esa fue lo que tenía el GEMA de la mesa, que para el 2025 había conseguido la orden que se le daba de alcanzar el 2,1% en el 2025 y no en el 29. ¿Qué luego ocurre? Que cuando sale a decir que los paquetes de capacidad asignados los tiene con el 2,1%, ya había firmado el presidente que íbamos a alcanzar un 5%, ¿no? Sin fecha, es decir, un 5% que se alcanzará en años sucesivos. En fin, yo creo que ahí la verdad es que no hubo mucha oportunidad en el Estado Mayor de la Defensa, pero creo que simplemente ha hablado del resultado de su trabajo. No sé, imagino que no opináis así. Yo es que estaba allí destinado. Muchísimas gracias, mi general, mi teniente general. Adelante. Bueno, siguiendo un poco el tema, no cabe duda que llegar a los 71 años siendo el GEMAT hay que justificarlo. Pero, pero es que eso es hacer las cosas al revés. Yo recuerdo que era un joven comandante destinado en la división de operaciones del Estado Mayor del Ejército y participaba en un, un equipo conjunto que elaboraba cada ejército sus planes de defensa, sus necesidades, basado en aquel momento no había, vamos a llamarle adversario, pero sí había riesgos. Entonces, en base a los riesgos, hacía falta una serie de cosas y eso se llevaba a aquella mesa de conjunto de los tres ejércitos, los dos ejércitos y la Armada, y cada uno ponía sobre la mesa lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque hay este riesgo, para cubrir ese riesgo necesito esto, para cubrir este otro necesito esto otro, se ponía todo junto y eso es lo que se llamaba el plan estratégico conjunto. Entonces, ahí salían los riesgos que había, las necesidades que había para hacer frente a ese riesgo y de ahí decía, pues de todas estas necesidades, este año podemos atender al 40%. Vale, pues el 40%. Al año que viene se volvía a presentar, porque era anual, otro plan estratégico y se iba complementando. No decir, oiga, díganme qué riesgo corro
¿O qué riesgos asumo gastándome 2.000 millones? Hombre, por Dios, No, eso. mi general, pero a lo mejor me he expresado mal. Hacer las cosas. El planeamiento por capacidades efectivamente está basado en las amenazas que hay. Y ahí están los sistemas de armas y todo lo que necesitan las Fuerzas Armadas para luchar contra esas amenazas. Esos son 50 folios, 50 hojas de programas y sistemas de armas. Y luego llega el que da el dinero y dice, este es lo que tienes. Entonces, hay una línea de corte y esos son los que se ejecutan en el año o en los próximos 5 años y los que no. Si ahora le dicen, ahora tienes mucho más, hasta el 2,1, pues entonces bajamos la raya y podemos tener muchas más capacidades en función de la Pero amenaza, sin duda. no se puede decir que con eso está bien. ¿Eh? Nos quedamos cortos. Nos conformamos porque no hay para más. Pero nos quedamos cortos, que lo Eso sepa. es, eso es, eso es. Ahora, eso no lo dice. ¿Eh? Eso no lo han dicho. Eso es verdad que no lo han dicho. El presidente dice que el GEMAL le ha dicho que con 2,5 o 2,1 hay bastante. Y no hay bastante. Porque además no es solo material. Nos cargamos la industria en su día y nos hemos quedado sin producción propia. Nos cargamos el servicio militar. Ahora los soldados están mal pagados, el soldado es el principal armamento ante una contingencia y tiene una serie de cosas que no se estropean los tornillos ni se le va el aceite. Se le estropea la moral, la forma de comportarse con ellos, la motivación, todo eso es cuestión del mando. Pero el mando está en otras cosas, el alto mando. Hay mandos fenomenales a niveles generales y a niveles oficiales, suboficiales y tropas. Pero con los altos mandos los colocan quien los coloca, pues se preocupan de que les sigan colocando. He terminado. muy bien, mi teniente general. Mi general Fontella, mi general. Bueno, pues efectivamente yo estoy de acuerdo con el teniente general, porque por dos cosas. Una es que pues, todo lo que ha dicho estoy totalmente de acuerdo, pero el GEMAR ha hablado que con el de uno, si no recuerdo mal, el 2%, el de 1% tenemos para cubrir las capacidades que nos pide la OTAN. Pero se olvida la amenaza no compartida, que es el amenaza sur, para ser más claro. Esa no la cita. Después dice que tenemos capacidades para los servicios, pero las capacidades que nos está pidiendo la OTAN ahora mismo no son de combate. Tenemos 17 misiones en el exterior. Somos operativos, tenemos capacidades operativas, tenemos capacidades militares, pero no tenemos capacidad de combate. Porque no tenemos brigadas combativas, no tenemos capacidad de combate. Ni tenemos un cuerpo de ejército que es donde se integra toda la logística y todos los medios de apoyo de combate a nivel táctico adecuado. Y es más, después se le ocurre decir, cogiendo, haciendo la casa por tejado, que no hace falta el servicio militar obligatorio. No, señor. Tiene usted que decir que no hay plan de movilización. No del servicio militar, sino de personal y de industria y social. No hay servicio, no hay una ley de movilización, no hay un plan de movilización. Pues entonces que nombra del servicio militar, que pida una un plan de movilización en caso de guerra, que para eso estábamos los militares. Si no va a haber guerra, pues como decía el Sánchez, que nos disuelvan y no hagan todos policía de la porra, municipales, que tienen muy mala uva además. Tremendo, tremendo nuestro general. La verdad es que interesantísimo. Nos queda un minuto apenas, don Fernando, para complementar. Bueno, pues en un apunte rápido. Recuerdo a una amiga que trabajaba en un departamento técnico del Ministerio de Obras Públicas y cuando una vez había una carretera en discusión política sobre por dónde iba a ir su trazado, se encontraron con que el ministro por televisión dijo que los técnicos del ministerio recomendaban que el trazado fuera por un sitio que era el que interesaba políticamente. Y esa fue la noticia que tuvieron los técnicos, que tuvieron que enmendar lo que habían preparado
y rehacer nuevos estudios que aconsejaban esa solución. Con lo cual, el que de pronto los técnicos digan que lo que se está diciendo políticamente es la solución acertada, me da una impresión de estudio reelaborado total. Y nada Vamos, más. como las encuestas de Tezanos en el CIS, ¿no? Pues nada más, Totalmente. oyentes, vamos a seguir en esta segunda parte con este tema y otros, y la verdad es que ha sido magnífico, magnífico poder escuchar este debate y además tan profundo y tan profesional sobre una cuestión, desde luego, de primer orden. Muchísimas gracias, sigan con nosotros.